Transformación de signos contraculturales en signos estéticos y mercancías. En Subculture: The Meaning of Style, Dick Hebditch estudia cómo las subculturas, punks, mods, teddy boys, rastas, skinheads, etc., utilizaban ropa, música, objetos y gestos como sistemas de signos. Su argumento central es que el estilo subcultural no era simplemente una cuestión estética, expresaba de manera indirecta contradicciones sociales y oposición a la ideología dominante. Las subculturas representaban las contradicciones y objeciones a la ideología dominante oblicuamente a través del estilo. Hebditch utiliza el concepto de recuperación para explicar cómo la cultura dominante neutraliza aquello que inicialmente constituía una amenaza. El proceso tiene dos dimensiones fundamentales: conversión del signo en mercancía. Un símbolo que originalmente tenía un significado subversivo es convertido en producto. Redefinición de su significado. El significado político o antagonista desaparece y el objeto pasa a significar simplemente estilo, rebeldía, juventud, coolness, etc. Jeff Stahl, en su revisión de la teoría subcultural, explica precisamente que la recuperación consiste en la conversión de los signos subculturales en mercancías, neutralizando así su amenaza para la cultura dominante. Así, el signo conserva su forma pero pierde su conflicto. Un ejemplo clásico de eso es el punk. La chamarra de cuero, seguritos, pines, estoperoles, botas, picos, moicanos, etc. podían funcionar originalmente como una ruptura deliberada con las convenciones sociales. Pero una vez que esos signos son reproducidos industrialmente y vendidos en tiendas, la misma apariencia deja de funcionar como ruptura. Los símbolos punk que habían funcionado como íconos de rebelión terminan convertidos en innovaciones decorativas que sirven para revitalizar la industria de la moda. Hebditch toma de Antonio Gramsci el concepto de hegemonía. La cuestión no es que el sistema simplemente prohíba o destruya aquello que lo desafía, es mucho más sofisticado. Puede incorporar aquello que lo desafía y convertirlo en algo compatible con el sistema. La revisión teórica de la moda que encontramos explica justamente esta relación. La cultura dominante incorpora las subculturas mediante un proceso continuo de resistencia, asimilación, nueva resistencia y nueva asimilación. Así, el capitalismo neutraliza el potencial antagonista de los símbolos de identidad, incorporándolos dentro de sus propios circuitos de producción, consumo y representación. En Mythologies, de 1957, Barthes analiza cómo determinados signos históricos y sociales pueden ser transformados en mitos. El mecanismo fundamental consiste en que algo que tiene una historia, un conflicto y unas condiciones sociales determinadas aparece posteriormente como algo natural y evidente, algo deshistorizado. Tomas un signo político, lo conviertes en signo cultural y posteriormente en signo estético para terminar convirtiéndolo en un signo neutralizado. Por ejemplo, el punk era un rechazo de determinadas normas sociales que se convirtió en una estética y posteriormente en un look. La operación ideológica consiste precisamente en que dejamos de preguntarnos ¿por qué surgió esta estética? Y sustituimos por ¿cómo puedo utilizar esta estética? El signo deja de remitir a una historia de conflicto y comienza a remitir a una identidad de consumo. En The System of Objects y For a Critic of the Political Economic of Design, Jean Baudrillard menciona que el objeto no solamente tiene un valor de uso o un valor económico, sino que tiene un valor signo, es decir, consumimos objetos también por lo que significan socialmente. El consumidor no necesita compartir la ideología de una subcultura para consumir sus signos. Puedes comprar una chamarra punk, una playera con el símbolo anarquista, botas militares, ropa hippie o playeras de bandas que no conoces, y no necesariamente compartir las posiciones políticas, históricas o sociales que produjeron esos signos. El signo se convierte entonces en capital simbólico individual. Así, movimientos contraculturales que originalmente pretendían enfrentarse a la dominación terminan produciendo una estética de consumo en la que símbolos de subversión y diferenciación son comercializados masivamente. El capitalismo no necesariamente necesita eliminar la rebeldía, sino que puede venderla. Esto modifica la lógica del conformismo contra rebeldía hacia rebeldía como forma de consumo. El rebelde puede convertirse en un consumidor particularmente rentable, porque necesita demostrar continuamente su diferencia mediante mercancías. Entonces, la paradoja de no quiero parecerme a los demás sucede como un producto que representa diferencia.
Y así, millones de personas hacen lo mismo, y la diferencia se convierte en un estilo reconocible. La industria produce ese estilo. Con esto, el signo de diferencia termina convirtiéndose en una nueva forma de conformidad. Esto explica fenómenos contemporáneos como la venta masiva de estética gótica. Angela McRobbie estudió cómo la moda británica comenzó a incorporar elementos provenientes de las culturas juveniles con un proceso industrial específico llamado cool trending. Los profesionales buscan estilos emergentes en las calles y las subculturas para incorporarlo a las industrias culturales. En su artículo El desarrollo histórico del sistema de la moda, una revisión teórica, Antonio Martín Cabello documenta justamente este proceso. Los llamados cool hunters identificaban estilos presentes en las subculturas para incorporarlos a los desarrollos de la industria de la moda. Así la industria ya no espera generar una tendencia desde arriba, sino que observa una subcultura, extrae el signo, crea una reproducción industrial, la comercializa y posteriormente la introduce al mainstream. David Muggleton, en Inside Subculture, The Postmodern Meaning of Style, analiza algo que llama procesos de difusión y difusión. La difusión sería la sanitización comercial del potencial subversivo mediante la mercantilización del estilo. La difusión sería la expansión de ese estilo hacia públicos mucho más amplios mediante medios de comunicación y mercados. En la cultura posmoderna ya no es necesario pertenecer a una subcultura para utilizar sus signos. Puedes utilizar el signo sin asumir la comunidad, la estética sin asumir la ideología, la apariencia sin participar en la práctica social que originalmente produjo esa apariencia. Por otra parte, también tenemos que cuestionar la idea de que las subculturas son comunidades homogéneas, coherentes y políticamente resistentes, ya que también pueden llegar a ser fragmentarias, temporales, híbridas, individualizadas, consumistas y en gran parte mediadas por Internet. Esto habla de una relación mucho más compleja entre estética, identidad, política y consumo a partir de nuestra realidad. Thomas Frank plantea en The Conquest of Cool, Business Culture, Counterculture and the Rise of Hip Consumerism que la publicidad y las empresas aprendieron a utilizar los valores asociados con la contracultura, como la individualidad, autenticidad, juventud, rechazo de la autoridad y espontaneidad para vender productos. Convirtieron el no querer ser parte del sistema por el querer consumir productos que me hagan sentir que no soy parte del sistema. Así es como la figura del rebelde terminó convertida en un cliché de la cultura popular y particularmente de la publicidad. Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, define que el problema es que la experiencia social directa es progresivamente reemplazada por su representación. Convierte la revolución y rebeldía en imágenes y la contracultura en estética, sustituyendo la participación política por consumo de símbolos de participación política, como utilizar una camiseta del Che Guevara o el subcomandante Marcos, o la estética gótica fetichizada y desvinculada de su ideología original. Todo esto se convierte en la representación aislada de aquello que representaba en sus inicios. Luc Boltanski y Eve Chapello, en The New Spirit of Capitalism, estudian cómo el capitalismo incorpora elementos provenientes de las críticas que históricamente se le hicieron. Identifican, entre otras, la llamada Artistic Critique, el rechazo de la burocracia, búsqueda de autonomía, creatividad, autenticidad, espontaneidad, rechazo de las instituciones e individualidad. El capitalismo no necesariamente elimina esos valores, sino que los incorpora. El signo sobrevive, pero su referente muere. La mercantilización no necesariamente elimina el signo contracultural. Elimina o neutraliza la relación entre el signo y las condiciones sociales que le dieron origen. El signo sigue siendo reconocible, pero su reconocimiento ya no exige conocimiento político. La rebeldía sí se convierte en una cualidad estética. El signo ha sido deshistorizado, desvinculándolo de la ideología del signo de identidad. El capitalismo contemporáneo no necesita eliminar las identidades subculturales, ya que puede convertir la identidad misma en mercancía. Así antes, compartíamos una práctica y desarrollábamos signos de identidad. Ahora, compartimos signos de identidad para sentir que pertenecemos a una comunidad. Y aunque la perspectiva puede parecer desesperanzadora, la idea principal es reconfigurar nuestras aproximaciones al consumo, y especialmente a los productos generados desde una comunidad que ha sido despolitizada.